No debería salir todo bien, encantados de tenerle ahí con él. Por aquí, por favor. Vamos. Perfecto. Herri agintariok, errektore Andere Txikorena, Atxukarro zentroaren lankideok, Jaun Andreok egunon. Gaur, Atxukarro Basque Center for Neuroscience zentroaren egoitza berria irekitzen dugu Leioako parke zientifikoan. Atxukarro proiektua finkatu da eta egoitza berri honen bidez etorkizun sendoa irekitzen du bikaintasun ikerketa zentro honentzat. Parke zientifiko hau duela urte bat ireki genuen eta gaur adierazten dugu bizirik dirauela. Hau da gure BERC sistemaren 3. egoitza parke honetan eta bikaintasunezko ikerkuntza burutzeko gunea bihurtzen ari gara. Honako hau, egun egokia da ikerkuntza arloko inbertsiorik onena dela gogoratzeko. Familiares de Nicolás de Atxukarro, Joaquín, Emma, autoridades, representantes de la universidad, la investigación es un reto y una inversión para nuestra sociedad. Personas excelentes con voluntad de descubrir, contrastar y ofrecer su contribución a la mejora de nuestra sociedad. La apuesta por la investigación de excelencia es un objetivo de nuestro gobierno, es un objetivo de Europa. Esta inauguración es una muestra de nuestro avance, de nuestra apuesta, una respuesta a un reto permanente que requiere inversiones a medio y largo plazo y también la colaboración entre diferentes y distintos agentes. Erakundeak, unibertsitatea, sare publikoa eta pribatua, auzolanean helburu amankomun bati aurre egiten, hau da, bikaintasunezko ikerkuntza burutzea. Atxukarro berka, gure sistema zientifikoaren adierazleen hobekuntzari ekin behar dio, orain arte egin duen moduan. BERC 2018-2021 deialdia urten argitaratuko dugu. Apustu irmoa egiten ari gara sistema indartzeko. Bikaintasuna izango da gure helburua. Ezagutza zientifikoaren zabalkuntza eta nazioartekotzea indartuko ditugu baita ere. Datozen 4 urteetan 52 milioi euro inbertituko ditugu BERC sistema indartzeko. Bikaintasuneko ikerketa ikertzaileen nazioarteko elkarlana errazten du eta oro har gizartearen alde ezagutza transferitzeko bide berriak zabaltzen ditu. Urtero, Eusko Jaurlaritzak 70 milioi euro inbertitzen ditu ikerkuntza programetan, unibertsitate zein BERC sareen bidez. Urtero, 5% igoera konprometitu dugu bikaintasuneko ikerketa bultzatzeko. Helburuetan oinarritutako inbertsioa da. Inbertsio egonkorrak zein konpetitiboak elkartzen dituena. Apustu sostengarria da, errealitatea oinarri duena. Un país avanzado debe disponer de un sistema científico sólido y en clave de excelencia. Conseguirlo es una tarea que requiere inversiones orientadas y priorizadas a apoyar y animar a la comunidad científica en su trabajo. El sistema universitario vasco y los centros BERC, con el apoyo de la Fundación Ikerbasque, forman el ecosistema de investigación de excelencia universitario, un ecosistema rico en personas y proyectos en Euskadi. Tenemos que seguir avanzando, afrontando el reto de la mejora continua del sistema científico, de su progresión hacia la excelencia. Euskadi apuesta por la ciencia de vanguardia. El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 es un plan de país. Instituciones públicas y sector privado hemos comprometido invertir 11.000 millones de euros hasta 2020 para construir un futuro mejor para Euskadi. Un futuro mejor que se sustenta en 3 pilares: ciencia de excelencia, investigación e innovación. La Estrategia de Especialización Inteligente, RIS3, establece 3 prioridades estratégicas: fabricación avanzada,
energía y biociencias, salud. En este ámbito se sitúa la investigación básica translacional del Centro Achúcarro. Alcanzar un envejecimiento activo y saludable es un reto para las sociedades modernas. Es imprescindible avanzar en el conocimiento del cerebro y del impacto que el paso del tiempo produce sobre el mismo. El Centro Achúcarro se orienta a la investigación de excelencia en neurociencias y contribuirá a situar Euskadi como un referente europeo de la investigación de vanguardia. Este es un centro de excelencia científica y un vivero de nuevos talentos. Es relevante la contribución del centro para formar y atraer nuevo talento investigador a Euskadi, apoyándose en Ikerbasque o colaborando en actividades para despertar vocaciones científico-tecnológicas en la juventud. Expreso hoy el reconocimiento del Gobierno a vuestra labor en el campo de la investigación en neurociencias. Espero, Carlos, que continuéis en esta línea que beneficia a la sociedad y ayuda a mejorar nuestro posicionamiento como territorio europeo de alta innovación. La propia Comisión Europea ha calificado a Euskadi como polo de innovación, reconociendo nuestra trayectoria. Hau da gure bidea, irmo jokatu behar dugu, arduraz. Ikerkuntzaren erronkei auzolanean eta auzolanaren bidez ekin behar diogu. Gizartea aldatzeko eta hobetzeko eragilea da ikerkuntza. Beraz, ongi etorria egoitza, berri honetara eta eskerrik asko guztioi.